Engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. ¿Se da cuenta, pueblo del Señor, que la palabra de Dios está aclarando? Porque aquí los discípulos se preguntaron ellos mismos. El Señor habla de una segunda venida. Nuestro Señor habla que Él va a ser levantado al tercer día, va a resucitar, pero también habla de que va a venir un fin. Y ellos escuchaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos se preguntaban: Señor, ¿cuándo sucederá esas cosas? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? ¿Y qué señales habrá? La pregunta que le hago hoy en día, pueblo del Señor, hermano, y a un amigo que está ahí: ¿usted reconoce las señales que están sucediendo? ¿Se ha preguntado usted, ha detenido su vida en algún momento para reflexionar, meditar, no solamente en su vida, cómo la está llevando, sino en que usted está identificando las señales que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, viene una vez más para arrebatar a su iglesia, para llevársela al tercer cielo, para que podamos morar con Él, para que podamos nosotros vivir con Él? La palabra del Señor dice que en esta tierra nosotros, hermanos, sufriremos. También pasaremos momentos difíciles que nuestra carne no quiere pasar. Pero si nos mantenemos bajo la cobertura de la salvación, podremos nosotros vencer. Y poder decir, como dijo el apóstol Pablo en un momento: he peleado la buena batalla. La he ganado, he llegado al final. Cuando nosotros estamos en un templo, no solamente vamos solamente por escuchar, solamente por convivir con nuestros hermanos. Tampoco vamos por una responsabilidad para que nos vean que estamos asistiendo y estamos cumpliendo con un compromiso. El compromiso primordial es con Dios. Y si lo hacemos con Dios, entonces ese mismo compromiso con Dios automáticamente nos va a llevar a nosotros a ir. Y nos vamos a congregar para escuchar la palabra de Dios, pero no solamente para escucharla, sino para vivirla, para ponerla en nuestro ser, para que nosotros podamos llenar nuestra alma de entendimiento y así nosotros reconocer los tiempos que están pasando. Y lo lindo de todo esto es que la iglesia está llamada a hacer preguntas a Dios. Por ejemplo, si usted se mete a la palabra del Señor y usted no entiende algo, usted tiene que decirle: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me des de tu Espíritu Santo y que me ayude a entender esta palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que está interpretando? ¿Qué hay encerrado o profundizado abajo de este verso? Recordemos que la palabra es como un tesoro que la iglesia es llamada a escudriñar las Sagradas Escrituras. Y si nosotros la escudriñamos bajo el Espíritu Santo, ella nos va a enriquecer el alma. Ella nos va a transformar, ella nos va a dar la fuerza suficiente para nosotros poder mantenernos fiel. Entonces aquí ellos le preguntaron, le dicen: Maestro, ¿cuándo serán esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Hoy en día, parte de la iglesia de Jesucristo se le ha olvidado preguntarle a Cristo: Señor, ¿estas señales que están pasando están reafirmando más tu venida? Señor, revélame más de lo que yo necesito para mi alma, para que mi fe crezca,
para que la incredulidad se vaya. Y es por eso que dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Esa palabra se lo decía al profeta Jeremías cuando estaba siendo vituperado, cuando estaba siendo encarcelado, perseguido aún por su mismo rey, porque él llevaba la palabra poderosa, el mensaje de Dios para su pueblo, para que le decía: cambien sus maneras de vivir, cambien su camino, rectifiquen su forma de vivir, miren a Dios. Entonces él llegó un momento en que lo carcelaron, le querían quitar hasta la vida, y cuando él estaba en ese encierro en la cárcel, llega palabra de Jehová y le dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos no quieren soltar la responsabilidad de predicar la palabra, de seguir anunciando que Cristo viene pronto? ¿Por qué? Porque se topan con el vituperio, se topan con la traición, se topan con el golpe, se topan con el menosprecio. Pero el pueblo de Dios está llamado a empujar. El pueblo de Dios está llamado a anunciar la buena nueva de salvación. El pueblo de Dios está llamado a aprender, a recibir de la gracia del Señor, de llenarse del conocimiento para poder impartirlo a los demás. Por eso es que los discípulos le preguntaron: ¿cuándo sería esto y qué ha de acontecer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque ellos necesitaban tener un conocimiento para ellos poder predicar, para ellos poder anunciar la venida de Cristo. Nosotros por eso anunciamos la buena nueva de salvación. ¿Por qué? Para que nosotros podamos entrar en un despertar espiritual. Hoy en día, pueblo de Dios, miramos tantas situaciones en la vida, congregaciones que están llevando al infierno a mucho, a millares de vidas, predicándoles un evangelio diferente, un evangelio profanado, un evangelio que está haciendo daño a todo un planeta Tierra. Y a veces nosotros nos preguntamos: Señor, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Cuándo tú vas a venir por tu pueblo? Tanta falta de paz en las calles, los gobiernos, los países, guerras, rumores de guerras, muertes, padres matando a hijos. Y aún muchos viendo estas cosas no reaccionan, no meditan, sino al contrario, en vez de agarrar la palabra del Señor, le dan rienda suelta a su vida y se van de los caminos del Señor y comienzan a vivir una vida conforme a las otras religiones enseñan. Entonces Jesucristo está advirtiendo, nos está dando un conocimiento adelantado, profético, para que el pueblo del Señor y todo aquel que quiera ser salvo no pueda ser engañado, sino que se mantenga al margen de la información. En el verso 8 dice: él entonces dijo: mirad. Él está diciendo: abran los ojos, miren bien, que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Jesucristo le está diciendo: muchos van a venir, van a decir: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Hemos visto tantos hombres que se levantan diciendo: yo soy el Cristo. Tantos hombres diciendo: el Señor me dio una nueva revelación de la palabra. Muchos dicen: el Señor me dio una nueva revelación del Apocalipsis. Muchos dicen: un ángel vino y me dio una revelación nueva. Y no, hermanos, nosotros estamos llamados a profundizar nuestro corazón, a cimentarla en la roca viva que es Cristo, aquel
aquel que venció, aquel que derrotó a los principados, a las potestades, a los gobernantes de las tinieblas, aquel que los exhibió públicamente rompiendo el acta de los decretos que nos apartaban a nosotros, la pared intermedia que nos separaba de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Recordemos que aún la ley no fue dada para nosotros los gentiles, fue dada para el pueblo de Dios Israel, pero por cuanto dice la Biblia que Jesucristo vino al mundo y ellos no le recibieron, entonces Dios los provocó a hacerlo con un pueblo que no era pueblo, pero ese pueblo de los gentiles vino a ser pueblo de Dios, y hoy nosotros podemos sentir bienaventurados nosotros, pueblo de Dios, que podemos decir Abba Padre, podemos decirle Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro consolador. En el momento de la angustia usted puede clamar y tomar la palabra y apropiarse de ella, y así por medio de esa palabra usted poder ser libre de eso que lo agobia. ¿Por qué? Porque venimos a ser parte del pueblo del Señor. La Biblia dice que padre le va a dar una piedra a su hijo que le está pidiendo pan. Si usted le está pidiendo pan espiritual a Dios para ser salvo, para tener el conocimiento de la verdad y así usted poder llenarse del Espíritu Santo y compartirlo con los demás, el Señor no le va a negar eso. Gloria al nombre de Jesús. El Señor no le va a negar a usted nada de lo que usted quiera, pueblo del Señor, para bendición a su alma, pero también a aquellos que necesitan del Señor. Y eso somos nosotros. El problema es que nosotros nos estamos llenando muchas veces y no estamos utilizando la herramienta que el Señor nos dio. Y por eso dice la palabra del Señor, gloria a Jesús, que el que está falto de sabiduría, pídela y el Señor la da. El que esté falto de sabiduría, pueblo del Señor, pídala a Dios y Él la va a dar, para que usted entienda lo que es la palabra del Señor. La palabra de Dios es la herramienta más poderosa para debilitar aún nuestro propio cuerpo, nuestras emociones, nuestras pasiones, todas nuestras imperfecciones. El Señor las perfecciona por medio de la palabra. Proverbios capítulo 10 verso 13 dice: en los labios del prudente se halla sabiduría. Si nosotros, la iglesia, somos prudentes, tenemos que portar la palabra de Dios en nuestros labios, porque la palabra de Dios es la sabiduría. Mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Por eso es que usted ve que cuando muchos dejan a Dios y traicionan a Dios, comienza a venir la calamidad, la peste, las enfermedades. Porque dejaron a Dios, entonces comienza a venir la vara. Pero nosotros no podemos, pueblo del Señor, acostumbrarnos, volvernos masoquistas. Como muchos dicen, yo sé que estoy mal, yo sé que esto me está sucediendo por causa de mi pecado, yo estoy así, tengo esta enfermedad por causa de mi dureza, de mi servir, y se acostumbran. Llega el momento en que se vuelven hasta toscos contra eso, duros. El pueblo de Israel se volvió duro en un momento. Por eso le dijo el Señor: ustedes son duros de corazón, duros de servir. Mucho pueblo del Señor hoy en día está pasando momentos duros. ¿Por qué? Porque no han entendido los tiempos. Si nosotros entendiéramos los tiempos, si nosotros entendiéramos, pueblo del Señor, que la palabra no está solamente para tenerla allí encerrada, envuelta en una manta o puesta con el Salmo 91 abierto en su casa como un talimán, creo que así se dice, ¿no? Cuando alguien comienza a poner la Biblia como el Salmo 91 ahí, solamente porque dice, si el demonio viene en la noche o el diablo, se va a topar con el Salmo 91 abierto y va a salir corriendo de la casa.
Gloria a Dios. No, hermanos, la palabra del Señor dice que es lámpara, pero cuando se activa y se pone en el corazón para nosotros ponerlo por obra, entonces viene a ser luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros la activamos, la ponemos por práctica, la pronunciamos y la sabiduría está en nuestra boca, en nuestro labio, todo nuestro ser tiene que estar con luz y no pueden haber tinieblas en nosotros porque la palabra de Dios es luz. Vosotros sois la sal de la tierra, dice la palabra del Señor. Cuando está el sazón de la palabra en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, el diablo tiene que apartarse porque en nosotros está la sabiduría. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando nosotros tenemos temor a Jehová, nos mantenemos puros, nos mantenemos limpios, nos mantenemos santos, nos mantenemos nosotros con la presencia de Dios, dispuesto para atacar al adversario cuando se enfrente a nosotros, dispuesto para confrontarlo. Por eso es que la palabra es clara y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Algunos dicen, no, la Biblia dice resiste al diablo y huirá de vosotros. Pero no dice lo que dice: someteos pues a Dios. O sea que sin sometimiento no podemos resistir al diablo. Sin sometimiento no podemos ganar nuestra batalla. Y usted dirá: pastor, ¿cómo se somete uno? Bueno, cuando usted aplica la palabra a su vida, pero la palabra correcta. Porque hay muchos que escogen como cuando llegan al buffet: esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Y aún su conciencia y el mismo Espíritu Santo le está diciendo: esa palabra es para ti. Esa palabra te la estoy dando para ti. Pero ¿qué es lo que hace? Muchos de ellos la esquivan y dice: eso es para el fulano de tal. Pero Dios le está diciendo: eso es para ti. Y cuando nosotros no entendemos los tiempos, estamos en peligro. Y mucho más cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios. Oh, pero yo sé el Salmo 91, yo sé el Salmo 23, yo sé el Salmo 91. Porque de tal manera amó Dios, y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida. Y comienzan a hablar y a hablar y a repetir y a repetir. Esto no se trata de repetir, esto se trata de convicción, se trata de realidad, se trata de hacerla propia, se trata de creer. Hoy hay tanta gente buscando profecía sin conocer la palabra profética más segura. Entonces, ¿usted cómo me puede decir que usted puede crecer espiritualmente si usted anda buscando profecía? Y usted no tiene la palabra profética en su corazón, la más segura. Ese es el filtro para filtrar las profecías. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que Jesucristo es claro y lo dice claramente. Lo dice: que ustedes mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Hoy tanto falsante solamente por los milagros, por la gritería, por la corredera, y todos dicen: no, allí está, ese es un siervo de Dios, esa es una mujer de Dios, y van para arriba y para abajo, y cuando usted ve, ni la vestimenta ni sus frutos concuerdan con la palabra del Señor. Entonces, usted tiene que tener el espíritu dispuesto a que usted aprenda de la palabra para no ser engañado. Hubo un momento en mi vida, pueblo del Señor, hubo un momento en mi vida en que a mí se me acercó un llamado evangelista y él comenzó a profetizarme y comenzó a decir, se lo voy a decir exactamente como me pasó. Estaba yo ahí en el altar y se acerca y levanta la mano y me dice: veo llaves de casas, veo llave, Dios te va a entregar una casa, veo la llave. Y yo dije: bueno, gloria a Dios, está bueno el asunto, Señor, si usted me va a dar una casa, gloria al Señor. Y yo estaba feliz, contento. Pero después él dice: y así dice el Señor, estás afligido, no te aflijas más. ¿Por qué? Estás decaído.
yo levanto a tu mamá, yo la levanto de la cama, yo sé que eso te agobia, yo sé que eso no te da paz, pero así dice el Señor, yo la voy a levantar de esa enfermedad. Hermanos, cuando eso me dijo, yo pegué así como un brinco, abrí mis ojos y yo dije, pero mi mamá ya tiene 6 meses de muerta, ya se la ha llevado el Señor. Amén. Entonces, nosotros, pueblo del Señor, si nosotros vamos en pos de las profecías y de los milagros, hay un peligro. Hay un peligro. Porque no es ni la profecía, no son ni los milagros lo que lo va a salvar a usted. Es vivir la palabra. Es vivir la poderosa palabra del Señor. Aleluya. Porque es la palabra la que cambia, la que restaura. Gloria sea al Señor. Mi alma te adora, Jesús. Porque la palabra es clara, pueblo del Señor. Algunos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Y él va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Y cuántos hoy en día, pueblo del Señor, están buscando nada más al Señor por los panes, por los peces, por los milagros? Eso no trabaja, eso no es así. Yo busco a Dios para que me prospere, para ser útil, lo utilizo. Eso no es así. Porque muchos van a decir en aquel día, Señor, en tu nombre nosotros sanamos enfermos, resucitamos muertos en tu nombre. Y Él le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y algunos otros van a decir, pero Señor, comimos y bebimos enfrente de ti, de tu presencia. Hermanos, el Señor es claro. Usted no quiere que el Señor le diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. No puede, hermano, usted buscar profecías. Antes de la sanidad tiene que buscar la salvación. Antes de la profecía usted tiene que buscar la salvación. Antes que la sanidad tiene que buscar el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, pueblo del Señor, no hay nada, no hay purificación. Salmo 51 dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal. Salmo de David, cuando se llegó a Betsabé y vino a él Natán el profeta. Él estaba diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él está diciendo, contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él está diciendo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él está diciendo, yo soy hombre de carne. Desde chiquito, desde muy pequeño, yo nací en pecado. Me concibieron en pecado. Por ser humano yo ya soy pecador. Por venir de la descendencia de Adán y Eva, ya por sí ya me hacen mi naturaleza pecaminoso. Él no está diciendo, háblame, Señor, si tienes un ministerio para mí. Él no está diciendo, Señor, háblame si todavía me queda un largo recorrido en mi posición como rey. No, él estaba buscando el perdón. Él estaba diciéndole, vivifica los huesos secos que has abatido. Aún le estaba diciendo al Señor, por causa de mi pecado tú estás abatiendo mi alma, estás abatiendo mi espíritu, porque no puedo sentir el gozo de la salvación. Pero por eso existe la palabra de reconciliación que se nos fue dada, para que nosotros nos presentemos ante Dios arrepentidos, para que nosotros nos presentemos ante Dios así, hermanos, con un corazón dispuesto a humillarnos y a que nosotros podamos cambiar. Vendrán momentos más duros para la iglesia y no cualquiera va a poder estar en pie.
solamente aquellos que deciden, bendito Jesús Nazareno, reconocer sus pecados. Vienen momentos más duros, y no es para asustarlo, pero vienen momentos más duros sobre el mundo y la iglesia. No está tampoco en decir, bueno, el Señor nos va a liberar de todo eso. Vamos nosotros también a pasar el quebrantamiento. Y tenemos que estar firmes. Por eso es que Cristo está advirtiendo en Lucas 21, verso 9, lo está diciendo. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones. Mire eso. Cuando oigáis de guerra y de sediciones. La palabra sediciones significa levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Y eso es lo que se ve más en todo el planeta Tierra. La gente, pueblo del Señor, ya está cansada con sus injusticias de los gobernantes. El problema es que ellos están recibiendo una cucharada de su propio medicamento. Porque el pueblo quiere ser libre para seguir pecando. El pueblo quiere vivir desenfrenado. El pueblo quiere vivir bajo el pecado de la inmundicia, fornicando, adulterando en la hechicería, en la idolatría, en la pornografía, en la amargura, en el pleito, en el celo, en la contienda. Pero se oponen a los gobernantes y se rebelan contra los gobernantes porque dicen no hay democracia. Ese es el problema hoy en día. Los que supuestamente son demócratas a favor del pueblo son los que más ensucian, son los que más pisotean la palabra del Señor, porque para eso ellos utilizan la palabra democracia para ocultar sus maldades. Es que somos demócratas, necesitamos vivir libres, por eso aprobamos el aborto. Hay que matar a los babies hasta de 7 meses. Están siendo homicidas, matando una vida de 7 meses, hermano. Y aún fuera de 4 o 5 meses siguen matando una vida que Dios ha permitido venir al planeta Tierra. Y el diablo, que Jehová lo reprenda, está haciendo pedazos la humanidad. Por eso es que muchos quieren solamente votar por los presidentes liberales, los que apoyan toda esa clase de inmundicia, porque quieren vivir desordenadamente. Y cuando llega un presidente que comienza a darle la voz al pueblo cristiano, comienza a setear reglas conforme a la palabra, dicen discriminación. Y no es discriminación, es un orden. Y aún parte de la iglesia está cayendo en eso. Yo no estoy hablando de política, ni soy político tampoco, pero el problema es que la democracia del planeta Tierra es inmundicia delante del Señor. La democracia de los gobiernos del planeta Tierra son estiércol delante del Señor, porque todos ellos pisotean la palabra del Señor. Abortos, el feminismo, homosexualismo, el lesbianismo, tanta cosa, pueblo del Señor, cuando el Señor dice al principio, Dios formó hombre y mujer, los hizo. No formó 2 Adanes, ni formó 2 Evas, formó Adán y Eva. Incluso dice que lo puso a dormir y de su costilla sacó una mujer, y él la reconoció sin que el Señor le dijera, esta es tu esposa. Él dijo, y será llamada varona, porque del varón de mí ha sido tomada. Todo lo que viene de Dios es un orden. Por eso es que Dios lo está diciendo claramente. Y cuando escuchen de guerra y de sediciones, está diciendo, cuando escuchen protestas, cuando hayan pueblos que se rebelen contra sus gobernantes, no os alarméis. O sea, no se paniqueen, no se estresen, que no se les vaya el hambre. Como hay mucho cristiano hoy que se le ha ido el hambre, están asustados, están estresados, dice, ay, la pandemia, la enfermedad. Hermano, yo le voy a decir una cosa, gloria sea al Señor. Nosotros en estos tiempos de la pandemia, nosotros pasamos un momento con mi esposa, aquí a solas, bendito el nombre de Jesús, aquí a solas, y comenzamos a sentir cosas raras.
y comenzamos a reprender en el nombre de Jesús y comenzamos a echar fuera todo demonio, todo virus en el nombre poderoso de Jesús, porque hay quienes que creen que solamente es un virus. No, hermanos, esto es más que un virus. Este es un plan que está formando una estructura para que todo el cumplimiento profético de la palabra del Señor, tanto donde dice que van a venir pestes, se está cumpliendo, pero también se está formando otro alineamiento para que los gobiernos tomen el control total. Y el día de mañana ellos podrán decir, la iglesia predica esto y esto no, porque ellos buscan la paz. Y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, de robo, de hurto, de esos de mencionar el pecado, van a decir, momento, eso no puedes predicar. Estás desformando la paz. Pero Cristo claramente lo dijo, yo no he traído paz al mundo, he traído espada. Bendito el nombre de Jesús. Y la palabra del Señor es como una espada de doble filo que penetra el alma, que corta, que llega hasta los tuétanos de los huesos, que discierne los pensamientos del corazón. Por eso es que la palabra del Señor es clara. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. La palabra de Dios, pueblo del Señor, es poderosa para entrar el corazón y mantenerlo en la razón de la palabra, de la verdad. Hay algo que me impresiona, gloria sea al Señor, y es que Jesús le dijo a la mujer que llevaron los fariseos en Juan capítulo 8, verso 10, y dice, cuando, lo voy a leer para que lo entienda, desde el verso 7, del verso 6. Dice, mas esto decían en el verso 5. Quiero que vaya a Juan capítulo 8. Vamos a leerlo del verso 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Una de las cosas, la palabra del Señor hace referencia en que dice tentándole. O sea, lo estaban tentando para que nuestro Señor Jesucristo hablara algo y ellos poderlo juzgar. Lo tentaban, al mismo Dios tentaban. Por eso es que el diablo vino donde Jesucristo y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía el poder de hacerlo, Él es Dios. Pero Jesús nunca se iba a someter a la palabra de Satanás. Asimismo, la iglesia no debe de someterse a las artimañas del enemigo. Y Cristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y luego lo llevó a la altura de un monte y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito. Le citó el Salmo 91, uno de los versos del Salmo 91, le dice, porque está escrito, a sus ángeles mandará para que tu pie no trompiece en piedra. Y Jesucristo le dijo, también está escrito, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y estos hombres estaban tentando al mismo Dios, porque Cristo es Dios. Lo estaban tentando al maestro, al dueño de la verdad. Porque en el verso 6 le dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, poder en Cristo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Dese cuenta que en el verso 7 él le dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. No le dijo el que alguno de ustedes esté en adulterio. Porque dice que estos hombres
salieron, soltaron las piedras desde el más joven hasta el más viejo. O sea, Jesucristo les llegó hasta lo profundo del corazón. Allí habían hay quienes que habían adulterado, habían quienes que no. Pero ¿sabe por qué Jesucristo le dijo: el que esté entre alguno de vosotros, que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra? Porque ellos estaban llevando a esa mujer para acusarle, para ellos tentarle en qué podían caer. Porque si Jesucristo decía, sí, apedréenla, ellos le iban a decir, bueno, pero no sabes, tú no eres el Mesías, porque Moisés enseñó que hay que apedrear a ambos, hay que apedrear al hombre y a la mujer, ¿cierto? Pero ellos solo llegaron, esta mujer la encontramos en el mismo delito. ¿Qué cosa, no? Eso hablaba con la pastora y yo decía, qué cosa, ¿verdad? Que en el momento la encontraron a la mujer, pero no llevaron al hombre. Utilizaban la ley, utilizan la palabra a su propia conveniencia para tentar a muchos y hacer caer a muchos. Tenga cuidado, hermano, con esos que le gusta andar citando la palabra de Dios para que usted caiga en pecado. Tenga cuidado. Por eso tenemos que ser prudentes. Tenemos que escuchar muy bien. Escuchemos con los oídos y miremos con los ojos, con el entendimiento de la palabra del Señor, porque anda mucho hijo del diablo, que el Señor lo reprenda, queriendo hacerlo caer a usted que se está metiendo a la palabra del Señor. Oh, pero estamos en tiempo de la gracia, no hay necesidad de cambiar nada de nuestra vida. No, hermanos, automáticamente cuando nosotros llegamos a Cristo, comienza nuestra propia conciencia a acusarnos y decir, eso tienes que cambiar. Y si aún la conciencia no lo acusa, la palabra está allí para usted alimentarse y es ella la que lo va a redarguñir de pecado. Pero si usted está adulterando, fornicando, viendo novelas, películas de terror, dándole su vida al diablo y usted no es redarguñido, entonces diga, despierte, yo no tengo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que lo va a llevar a toda verdad y justicia. Él es la alarma. Cuando viene el pecado, el Espíritu Santo comienza a sonar, ti, 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 ti. Cuidado, 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 se acerca el peligro. Y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, entonces nos activamos, nos ponemos firmes contra el pecado, la acechanza del diablo y nos sometemos a Dios y le decimos que el Señor te reprenda. Bendito el nombre de Jesús. Estos hombres fueron acusados por su conciencia, porque ellos tenían que traer al hombre. Si ellos dijeron que le encontraron en el mismo delito del adulterio, ¿a dónde está el hombre? Me parece ser, y mi mente trabajando, me parece ser que estos hombres utilizaron a esa misma mujer, la inducieron al pecado, a que estuviera en adulterio, y luego la arrastraron y dejaron al cómplice, al hombre, y luego la llevaron a Jesucristo. Qué coincidencia de encontrar a una mujer en adulterio, qué coincidencia. Y todo el grupito, todos juntos la encontraron. Qué coincidencia, como que todos estaban caminando en ese momento, en ese mismo lugar. Aleluya. Hermanos, hay gente tan malvada dentro de las congregaciones que se unen los grupos, los mismos grupos se unen para planear la caída contra el siervo de Dios. Y no solamente contra el siervo de Dios, planean la caída de la misma congregación. Y comienzan a sembrarle cizaña uno al otro como víboras, tirando veneno, planeando así, hagamos esto, llevemos esto para que caiga de la gracia, hagamos esto para que peque, para que le entre amargura, para que se debilite y suelte los guantes y salga corriendo y deje el ministerio, deje la responsabilidad de Dios y para que vean que no es un hijo de Dios. Oh, hermanos, hay poder en la sangre de Cristo. Oh, mi alma te adora, poderoso en batalla. Ay de aquel que está haciendo de piedra de trompiezo para aquel corazón que Dios quiere hacer su obra. Poder en la sangre de Cristo el Rey. La Biblia dice que mejor no le hubiera sido, no hubiera nacido
La Biblia dice que hay de aquel que está queriendo el trompiezo de aquel que Dios quiere salvar. Dice la Biblia que no, mejor hubiera no haber nacido, o mejor se pusiera una soga con una piedra grande y se tirara de un puente al fondo de la mar. Dios está diciendo, es mejor que se suicide. Es duro, pero lo está diciendo, es mejor que te quites de en medio, porque va a ser tan dura la consecuencia, va a ser tan duro el golpe del juicio de Dios por intervenir en la obra de Dios, por intervenir en un corazón que Dios lo quiere salvar. Por eso es que aquellos hombres dijeron, pero en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, y les va a decir, malditos, apartaos de mí, hacedores de maldad, echaos al lago del fuego con Satanás y sus ángeles. La Biblia dice que el que comete pecado es del diablo, pueblo del Señor. Ay de aquel que se está dejando usar por el mismo diablo para destruir, y mirar en qué pesca, qué mira, observando, hermanos, para ver la caída del justo. Poder en la sangre de Jesucristo. Oh, poderoso en batalla. Judas fue uno de ellos. Judas estuvo entre los 12. Ese era el mercenario. Ese era el que se rebelaba contra el Señor. Parecía un santito, como que nada hacía. Parecía un santo delante de Dios. Cuando Jesucristo decía, vamos a orar por la comida, me imagino que era el primero en decir, Padre, santifica los sagrados alimentos. Pero Dios conoce lo que hay dentro del corazón. Por eso es que el Señor dice que nadie los engañe. Estamos en tiempo que esos hombres van a querer meterse en la congregación, y Dios anda buscando hombres y mujeres rectos, valientes, dispuestos a confrontar a esas personas con la poderosa palabra de Dios. Oh, mi alma adora a Jesús. El hombre de Dios tiene que ser de un mismo sentir, recto, leal, creíble con la palabra del Señor, que la viva, gloria a Dios, para que el poder de Dios se manifieste cuando el ángel de la muerte, o cuando venga el demonio que quiere atacar y que quiere infiltrarse, que tenga el poder para reprenderlo. Gloria al nombre de Jesús. Y estos hombres, qué coincidencia que el grupito andaban juntos y encontraron a la mujer en el acto mismo de adulterio. Pero ¿y el hombre qué pasó? ¿A dónde fue el hombre? Si la ley decía que al hombre y la mujer tenían que apedrearlos, tenían que matarlos a los dos juntos. ¡Qué coincidencia! No, si estos le querían tentar, ellos planearon todo. Ellos planearon el adulterio, lo planearon y dijeron, hay que planear un adulterio, hay que encontrar una manera para llevarlo, pero no vamos a llevar al hombre, vamos a llevarla solo a ella, para cuando él diga, sí, apedréenla, nosotros le vamos a decir, pero la ley de Moisés dice que apedreemos a ambos. Gloria sea al Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primer de arrojar la piedra. Dice la Biblia que ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Entonces eso quiere decir que Jesucristo les pegó en el corazón, les pegó en la llaga, les pegó ahí en el delito. Le dijo, ustedes son pecadores, hipócritas, me están buscando mi caída. Ustedes saben la ley y no la están aplicando, al contrario, están utilizando a esta pobre mujer, aún arriesgando su propia vida para hacerme caer. Por eso es que luego se enderezó Jesús y, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se da cuenta? Dios le dijo, vete y no peques más. El Señor le mostró la reconciliación, le mostró la restauración, le mostró el pecado, pero también le mostró la salida y le dijo, vete, te perdono, pero no peques más. Entonces, estos que están viniendo en nombre de Cristo en estos tiempos de lo que estamos hablando en Lucas 21,
están engañando a muchos, porque hablan de Cristo, hablan del poder de Dios, hablan de la bendición de Dios, pero nunca le dicen, vete y no peques más. Nunca le sacan el pecado, nunca le dicen lo que tú estás haciendo, lo que tú estás actuando, eso va contradictorio al mandato divino. Es por eso que el verdadero hombre de Dios, la mujer de Dios, la iglesia de Jesucristo, siempre se va a ganar enemistades. Van a haber hombres y mujeres, van a haber pueblo del Señor, quien lo persigue, quien lo quiere destruir por causa de la verdad. A Jesucristo lo persiguieron por causa de la verdad, pero Jesucristo también nos dijo a nosotros, en este mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo vencí al mundo. Entonces Cristo nos dice en el verso 9, y cuando oigáis las guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin será inmediatamente. No será inmediatamente, perdón. O sea que nosotros estamos viendo tanto caos, tanto delito, congregaciones que están pisoteando el evangelio de Cristo, mandando a millares y millares al infierno por causa de un evangelio que no es conforme a lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dice, todavía no es el fin. O sea que la pandemia, hermanos, van a venir cosas terribles, pero todavía no es el fin. Lo único que Dios está haciendo es que nos preparemos. Satanás está preparándole todo el camino al anticristo, unificando gobiernos, queriendo tener un mismo líder a nivel mundial. Bendito sea el Señor, inspeccionando a las iglesias, ellos diciendo cómo deben de mantenerse en medio de esta pandemia. Pero esto mismo Dios está utilizando para que su pueblo sea preparado. Así como Satanás está preparando a los suyos, asimismo Dios está preparando a los suyos por el poder de la palabra, en el sometimiento y la predicación de la sana doctrina. La pregunta será, ¿usted se está preparando? Porque en Lucas 21 sigue hablando y lo sigue diciendo. En el verso 10. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación, ya lo hemos visto, y reino contra reino, lo estamos viendo, y habrán grandes terremotos, lo miramos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Hermanos, la venida de Cristo se acerca, porque han habido terremotos, han habido huracanes, han habido maremotos, y la gente no despierta, aún la iglesia no despierta. Parte de la iglesia está acomodada, parte de la iglesia está solamente buscando un ministerio. Tan erróneamente están buscando ministerio. Hermano, ministerio significa un servidor, nada más. Cuando le digan, Dios tiene un ministerio para ti, no se enaltezca, que no se le suba el pecho, no vaya a ser que se lo desinfle el Señor. Porque la Biblia dice que Dios ve a los orgullosos de lejos, a los de lejos los ve. O sea, ya Dios sabe, ahí viene ese orgulloso, así que no lo tomo en cuenta, tranquilo. Pero al humilde lo mira de cerca, o sea, lo reconoce también. Él dice, ese es humilde, con ese voy a hacer algo. Por eso es que Cristo dice, sed imitadores de mí, sed mansos y humildes, de corazón, no de apariencia. Porque hoy hay muchos que hacen la carita como que no matan ni una mosca. La matan todas, bendito el nombre de Jesús. Lo que pasa es que lo tienen bien secretito, están ocultando, pero delante del Señor no hay nada que no sea manifestado, pero todo será manifestado en su tiempo. ¿Por qué en su tiempo? Porque Dios le da la oportunidad para que sea convencido, para que sea exhortado, para que sea confrontado con la palabra del Señor. Cuando el predicador, el pastor está ahí hablando bajo el Espíritu Santo y dice, los hipócritas no entran al reino de los cielos. Y si es un hipócrita, una de dos: escucha la palabra para salvación o escucha la palabra para condenación. Pero no va a tener excusa delante del Señor. En aquel día dirán, ay Señor. Y la Biblia dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Aproveche la oportunidad. Si usted es un hipócrita, un mentiroso, si usted es uno de todos esos como el mundo, bendito el nombre de Jesús, un vanaglorioso,
irritador, pleitisto, sométase a la palabra del Señor, que todavía está a tiempo. Gloria al nombre de Jesús, porque la Biblia dice que van a venir grandes terremotos de diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror, grandes señales del cielo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y aquí quiero centrarme. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Eso le estaba hablando a los judíos en ese momento. Les estaba diciendo, muchos de ustedes lo van a entregar a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. En este capítulo 21 de Lucas hay dos palabras proféticas. Una de la que sucedió con el pueblo judío, los mártires, y otra que nos está hablando a nosotros en este presente. Por eso es que nosotros, pueblo del Señor, es necesario discernir los tiempos y preocuparnos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Aleluya. Hermanos, la iglesia, cuando está en persecución, el hombre de Dios no necesita defenderse. Hablen pestilencias, levanten falsos testimonios contra ellos, no necesita defenderse. El mismo Dios le da el poder y la palabra en ese momento. Es momento de meditar, reaccionar. ¿Dónde estamos nosotros parados? ¿Dónde estamos construyendo? ¿En la roca o en la arena? En el verso 16 dice, mas seréis entregados unos por vuestros padres y hermanos. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Hermano, así que este es el mensaje claro de parte de Dios para su vida. Hoy Dios se lo está diciendo a usted y a mí también y a nosotros. Se lo está diciendo bien claro. Mire el verso 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, aún por vuestros padres. Uy, hermanos, si el amor de una madre y un padre por un hijo es tremendo, imagínese ese día, aún por su padre y su madre lo va a entregar a usted. Aleluya. Y le está diciendo más, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Aleluya. Hermano, así que si usted está confiando en su familia, Dios nos abre los ojos a nosotros. Y nosotros podemos ver qué familiar es temeroso a Dios y quién le está sirviendo a Dios y quién se está dejando usar por el mismo diablo. Cuando yo me topo con un familiar de eso, hermano, gloria a Dios, yo le doy la palabra. Le hablo la palabra, le predico la palabra. Gloria sea al Señor, pero si no quiere nada con Dios, me aparto. Bendito el nombre de Jesús. Porque uno de esos son los que lo va a traicionar. Gloria a Dios. Y aquí Cristo nos está advirtiendo. Por eso es que dése cuenta. Las congregaciones, pleitos, divisiones, traiciones. Y uno dice, wow, pero ¿qué sucede en las congregaciones hoy en día? ¿Qué sucede? Uno piensa que está tratando con ovejas, pero lo que está tratando es con cabros, camuros, mucho hipócrita. Y uno dice, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Acaso no hay trigo, solo cizaña? Señor, ¿qué sucede en estos tiempos? Predica la palabra, se habla la realidad, se habla del cambio, de la conversión. Y siguen las traiciones, siguen las maquinaciones, siguen los falsos testimonios, sigue el chisme, la gritería, las contiendas, la cizaña. Y uno dice, ¿qué está pasando? Oiga, Dios nos está preparando para ese gran día.
Por eso usted no confíe ni en padre ni en madre. Si no tienen a Cristo, hermanos, y si no dan frutos dignos de arrepentimiento, predíquele la palabra, si usted lo está viviendo, por supuesto. Predique la palabra. Si lo vive, predique la palabra. Si usted no está viviendo la palabra, mire, mejor calladito. Bendito el nombre de Jesús. Pero si usted está viviendo la palabra, confróntelos con la verdad. Al fin y al cabo, ¿usted puede perder qué? ¿Qué puede perder? Si Dios es todo. Llegó un momento, gloria sea al Señor, cuando yo estaba en mi trabajo y yo estaba estábamos nosotros, teníamos ciertos gastos para invertir en la obra del Señor en las transmisiones. Y recuerdo que yo me le acerqué a uno de mi jefe y yo le dije, lo llamé por su nombre y le dije yo, mira, yo necesito un favor. Y le dije, ¿será que tú me puedes prestar tanto? Era para invertirlo en la obra. Y él me vio. Tengo que ir a hacer un trabajo para el Señor. Hay un culto especial. Y me dijo, oye, espérate, me dijo. Tú estás necesitando dinero, quiero que venga a trabajar el sábado y tú me estás diciendo que no puedes venir porque tienes un culto especial. Entonces me dijo, pero la iglesia no te va a ayudar. El que te prestó el dinero fui yo, no fue tu pastor. No fue tu congregación. Y yo le dije, muy equivocado. Porque si no hubiera sido por Dios que te pone en el corazón prestarme el dinero, tú no me lo hubieras prestado. Porque no hay nada en el corazón del hombre. No hay nada en el corazón del hombre. Cuando viene el propósito de Dios, toca el corazón. Y yo le dije, y fue Dios el que te tocó el corazón a ti para tú poderme prestar el dinero a mí. De lo contrario, si Dios no te pone en el corazón que tú me prestes ese dinero, tú no me lo prestas. ¿Por qué razón? Porque ahorita mismo tú me estás diciendo, me estás sacando en cara, me estás diciendo que lo más importante aquí es lo material. Pero yo tengo un compromiso con aquel que te puso en el corazón de tú prestarme el dinero a mí. Y cuento este testimonio, pueblo del Señor, porque muchas veces el diablo, que el Señor lo reprenda, y muchas veces aquellos que nos hacen entre comillas favores, cuando nosotros tenemos que confrontarlos, muchos no lo confrontan. ¿Por qué? Porque ellos nos hacen favores. Pero Dios está sobre todo favor, porque cuando Él me dijo eso, yo le hablé con convicción y yo le dije, si no hubiera sido por Dios, tú no me prestas el dinero, pero si tú no me lo hubieras prestado, Dios utiliza a otro para bendecirme y darme lo que necesito. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, nosotros no podemos ser manipulados por nada ni por nadie. No podemos dejarnos manipular por Satanás, que Jehová lo reprenda. Pero si tú no estás conforme, si tú no estás conmigo, si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, planeando, con mi forma de pensar, entonces te quito la ayuda. Pues que me la quite toda, bendito sea el Señor. Al fin y al cabo mi Redentor vive. Gloria sea al Señor. Y no he visto justo ni su descendencia desamparados, ni su descendencia que esté mendigando el pan.
Jehová es nuestro proveedor, Jehová es mi roca, Jehová es mi castillo, Él es mi fortaleza, en Él confío, bendito sea el Señor. Pueblo del Señor, hay momentos en que usted tiene que tomar la decisión, lo literario, bendito sea el Señor, o la convicción propia en el poder del Señor. Y cuando usted honra a Dios, el Señor se provee. Bendito sea el Señor. Dios obra, Dios abre puertas donde Él quiera. Bendito el nombre de Jesús. Así, pueblo del Señor, que nosotros no debemos de permitir que nada ni nadie nos quiera manipular contra la palabra del Señor. Aquí lo está diciendo claramente en el verso 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermanos, por causa de la verdad seremos aborrecidos. Gloria al nombre de Jesús. Así que por esa razón usted ve tanta cizaña en los templos, tanta gente que solo llega para causarle el malestar a la oveja, quererlo desviar del conocimiento de la verdad. Dios quiere tratar con esa oveja y llega la cizaña inspirada por el diablo y le dice: eso no tienes que hacer, eso no es así, la doctrina de Dios no es así, créeme. No, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Estamos viviendo en tiempos donde Satanás quiere debilitar a aquellos que Dios tiene un propósito de salvación con ellos. Pero nosotros nos someteremos a Dios con todo nuestro corazón y mantendremos firmes y nuestra cabeza en alto, porque le servimos a un Dios vivo. Gloria al nombre de Jesús. En estos tiempos de calamidad, y la gloria sea para el Señor, lo digo para gloria y honra a Dios. En estos tiempos de calamidad, pueblo del Señor, cuando más se busca trabajar en lo literario, es cuando menos yo he trabajado. Y usted dirá: bueno, pastor, pero usted tiene dinero. No, hermanos. Gloria a Dios. Dios nos va proveyendo. Pero la fe y la responsabilidad que uno tiene para con la obra de Dios y con las almas, para poderle entregar el pan divino, lo que Dios nos da a nosotros para ustedes, gloria sea al Señor, para el pueblo, aún he dejado de trabajar tiempo extra, ni he completado las 40 horas, gloria sea al Señor. Y es cuando más Dios en su misericordia nos ha bendecido. Cuando menos he trabajado, menos horas he trabajado y le he dedicado más el tiempo, la responsabilidad con Dios, Dios toca en la compañía donde yo trabajo, toca el corazón y dice, y me dan un aumento. Y eso dice: bueno, pero tú ya no quieres trabajar más horas, ¿verdad? Porque estás ganando más. Y yo digo: no es eso. Lo que pasa es que tengo otra responsabilidad. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, cuando nosotros ponemos a Dios sobre todo, es cuando vamos a ver la gloria de Dios. No dejemos ni que el mundo, ni que la carne, ni que la familia, ni que aún nuestras emociones, ni aún nuestro trabajo literario nos manipulen y nos saque de la responsabilidad que tenemos para con Dios. Hay una responsabilidad delegada de parte de Dios, y es cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y al quien debemos honrar es a nuestro Dios. Respetarnos unos a otros, respetar a nuestros superiores, respetar a nuestros jefes, pero sobre toda esa autoridad está nuestro Dios. En el 17 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aleluya. Eso está queriendo decir, esto quiere decir, pueblo del Señor, a ustedes los va a aborrecer el planeta Tierra completo, pero ni un cabello de vuestra cabeza va a perecer. O sea, yo voy a tener cuidado de ustedes y me voy a asegurar que ustedes no lleven una carga que no puedan llevar. Me voy a asegurar de prepararlos para ese tiempo.
Hoy el Señor está preparando a su iglesia para ese tiempo. Nos pasa por traiciones, por golpes, por menosprecios. Nos pasa por humillaciones. Gente que nos humilla. Nuestra propia familia muchas veces nos menosprecia, mucho a ustedes que me están escuchando. Los humillan, los menosprecian, lo ven como inferiores. Pero todo eso es un proceso para ver si damos la talla. Para que cuando venga el día malo, el peor, cuando seamos aborrecidos por todo el mundo, hermanos. Si aquel que por una mala mirada comienza a sentir odio, amargura por el hermano. Si aquel por una mala, claro, es pecado, duele. Gloria sea al Señor. Pero si algo así, hermano, lo saca de la comunión con Dios, ¿qué será cuando venga el verdadero quebrantamiento contra la iglesia? Dice que vamos a ser aborrecidos por todo el mundo. No vamos a ser aborrecidos solamente por uno, un grupito. Dice por todo el mundo, o sea, a nivel mundial. Hermano, abra los ojos, abra su mente, recapacite. No es un evangelio fácil. El servir a Dios no es fácil. Y cuando digo no es fácil, no quiere decir que yo me estoy quejando. Estoy siendo realista. Me gozo en la salvación. Entre más duro es el problema, más me nutre el Señor. Entre más me traicionan, entre más me hacen daño, más tengo que reforzar mi vida en Cristo, mi corazón en la palabra, para mantenerme firmes y sólido, para mostrarme que soy un soldado de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que la iglesia entienda, que el proceso no es para destruirlo, es para fortalecerlo, es para levantarlo, para que cuando aquellos vengan allí adoloridos, arrastrados y diciendo, ay, me hicieron esto y el otro, usted diga, tranquilo, el Señor es tu fortaleza, bendito sea el Señor. Es verdad, ciertamente hay muchos que han sido golpeados en las iglesias, es verdad, hay muchos que los han herido, es verdad, hay muchos que les han hecho daño en las iglesias, es verdad, pueblo del Señor, pero también hay gente falsante que encubre sus faltas diciendo, en la iglesia me hicieron daño, en la iglesia me hirieron y por eso yo estoy en esta condición, estoy en el mundo porque me menospreciaron. Pero muchos de ellos no es que los han menospreciado, no han querido ser corregidos, no han querido ser guiados por la verdad, al contrario, han sido piedra de tropiezo para la obra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Es verdad, pueblo de Dios, hay gente que está herida allá afuera por causa de pastores, por causa de congregaciones que no le sirven a Dios como es, pero hay tanto falsante, hay tanto hipócrita también, que no es que ellos le han hecho daño, al contrario, ellos se han salido por falta de sujeción, porque no quieren obedecer a la palabra, no se quieren congregar, no se quieren someter, quieren ellos manifestar sus propias posiciones mundanas, paganas, bendito sea el Señor, erróneas, y quieren doblegar a la iglesia, quieren doblegar al líder, quieren decir acéptame como soy, quieren decir acepta mi forma de pensar, esta doctrina, pero no, hermano, bendito sea el Señor. Por eso es que delante de los ojos de Dios, Dios va a juzgar a toda la tierra, y en ese momento de ese juicio final, la Biblia dice que muchos van a querer correr de él porque su conciencia les va a manifestar que ellos estaban erróneos. Bendito el nombre de Jesús. Pero hoy Dios hace un llamado. Si tú has sido destruido en una congregación por causa de la verdad, por causa de la palabra, porque querías someterte, porque querías perfeccionarte, eres bienaventurado y hoy te hace Dios el llamado. Y si tú caíste y volviste atrás, Dios te está diciendo, no pasaste la prueba. Bendito el nombre de Jesús. Oh, mi alma adora a Jesús. La iglesia va a ser procesada si pasa la prueba para dar la talla, sí o no.
oro se purifica en el fuego para que resplandezca. La uva se tiene que machacar para que salga su esencia. Bendito el nombre de Jesús. Pero si tú eres uno de los que andas allí manchando la iglesia, el nombre de tu pastor, el nombre de la congregación, por falta de sometimiento, arrepiéntete. Bendito el nombre de Jesús, porque los tiempos son decisivos. Los tiempos son decisivos. Hay tanto hipócrita, hermanos, manchando el evangelio. Lo conozco y lo sé. Bendito sea el Señor. Desde hace mucho tiempo lo hemos experimentado nosotros. Escucho gente hablando de su pastor. Lo escucho a cada rato. Gente, y cuando uno viene a ver, gloria sea al Señor, dice, bueno, pues no, el problema no era el pastor, el problema era él. Sucede lo que sucede con ese perro. Esa anécdota que habla del perro, que dice que estaba en el cuarto de su amo. Bendito sea el Señor, y comenzó a sacudirse, y dice, ay, en este cuarto hay pulgas. Se fue a la cocina y comenzó a rascarse, ay, aquí en esta cocina hay pulgas también, me voy para la sala. Se fue a la sala y va a rascarse, dijo, me voy allá al basement, y se fue al basement y comenzó a rascarse. Dijo, no, esta casa está llena de pulgas, me voy de esta casa. No era la casa, no era la sala, no era el cuarto de su amo, no era la cocina, no era el basement, era él que llevaba las pulgas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pueblo del Señor, es tiempo de reaccionar. Dios no quiere justificación. Adán y Eva se justificaron. Adán le dijo, la mujer que me diste, y cuando Dios llegó a Eva le dijo, la serpiente me engañó. Nadie aceptó su error, nadie aceptó, no se comprometieron, no dijeron, Señor, yo fui el causante, yo pequé, pero hoy me humillo, yo reacciono. No, hermanos, hay que tener responsabilidad delante del Señor de nuestros propios actos, delante de nuestro propio Dios. Hay que responsabilizarnos. Hacemos bien, hay que darle gloria a Dios, pero si hacemos mal, hay que humillarnos y pedirle perdón y misericordia a Dios. No manchemos al hermano, no manchemos a la hermana, no manchemos al pastor, no manchemos al líder por causa de nuestro pecado. Hay muchos que quieren manchar al líder, al pastor y a la congregación para ellos hacerse ver limpios, pero delante del Señor Dios lo está observando todo, y aquel falsante no entrará al reino de los cielos. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué usted predica de esa manera? Porque Dios me ha mandado a ganar almas para el cielo y no leña para el infierno. Hay una responsabilidad, hay un compromiso serio de parte de mi Dios que me dice, ten cuidado cómo practicas, ten cuidado cómo predicas, ten cuidado cómo enseñas, porque haciendo eso se salvarán los que te escuchan y te salvarás tú. Bendito el nombre de Jesús. Hay una responsabilidad delegada de parte de Dios, y mi responsabilidad mía es de predicar lo que Dios me dé, ir directo, no ser con indirectas. Hay mucho predicador, muchos hombres que predican solamente indirectas. No, hermano, aquí hay que ser directo. El hombre de Dios tiene que ser directo. El hombre de Dios tiene que ser manso y humilde, pero con la autoridad de Dios, con la verdad en sus labios, con la prudencia en sus labios, con la sabiduría en sus labios, con el evangelio de Cristo en sus labios. ¿Para qué? Para confesarlo para él mismo, pero también para darlo a aquellos que lo necesitan. Satanás, que el Señor lo reprenda, no le gusta cuando nosotros predicamos con verdad. A él le gustan los predicadores que le dan vuelta al asunto, que cuando ven al borracho ahí a frente de la iglesia no pueden predicar del borracho porque se les va a ir, porque se les va a molestar. Hermanos, es mejor que se molesten por la verdad y no que se vayan al infierno por la mentira. Y también el que está predicando se va a ir al infierno por no hablar la realidad. Poder en la sangre de Cristo. Las iglesias no tienen que ser cueva de ladrones. Las iglesias, los templos no pueden ser cuevas de falsantes, de hipócritas, de envidiosos, de chismosos, de pleitistas. Bendito sea el Señor. Las iglesias tienen que ser llenas de hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, rectos, humildes, dispuestos a hablar y a practicar la palabra de Dios para ser salvos. Oh, bendito sea el Señor. ¿De qué sirve tener un templo lleno, hermanos, con tanta gente
Y aquel que está allá es el pleitisto, aquel que está allá es el chismoso, aquel que está allá es el mentiroso, aquel que está allá es el pornográfico, aquel que está allá es el cizañero, aquella que está allá es la que se la pasa hablando y hablando y hablando y dejándose guiar por la carne y el diablo. ¿De qué sirve tener una multitud si todos van al mismo infierno? Gloria al nombre de Jesús. Por eso que Jesucristo claramente lo dijo: el camino es angosto y pocos son los que entran por él, pero ancho, 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 espacioso es el camino que lleva a la perdición, porque allí entran todos con sus malas mañas. Allí entra aquel afeminado, allí entra aquel que todavía está practicando la inmundicia en secreto, aquel traicionero al que está deseando, codiciando a la mujer de su prójimo. Allí entra aquel que está teniendo relaciones sexuales con otra aún estando casado. Igual la mujer, bendito el nombre de Jesús. Pero aquí hay que ser claro. ¿Por qué claro? Porque Dios es verdad. Y la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El padre de mentira es Satanás. Y yo no tengo como padre a Satanás, que Jehová lo reprenda. Yo tengo como padre al dueño de la verdad, al que pagó con su sangre en un madero. Oh, mi alma adora a Jesús Nazareno. Él dio su vida por la verdad. ¿Por qué nosotros no vamos a dar la nuestra por la verdad? Debemos nosotros de reaccionar y meditar a ver en qué terreno nosotros estamos pisando. Moisés, cuando llegó de Egipto, no llegó con su conocimiento raro y extraño, mundano, pagano. Dijo: Señor, yo ya sé, yo calificaba para príncipe, yo era un líder allá, yo sé de los negocios, yo sé cómo es esto. No. Se acercó a la zarza que ardía y no se consumía. Y Dios le dijo: Moisés, Moisés, quitad las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Le dijo: quita tu conocimiento que traes de Egipto erróneo. Quítate la vestimenta que te puso el diablo y el mundo y la secta y las religiones erróneas. Ahora yo te voy a vestir y te voy a preparar para que vuelvas a ese lugar donde yo te saqué para pronunciar las buenas nuevas de salvación. Ese es el legado de una iglesia santa. Dios nos sacó de Egipto, el mundo, para prepararnos y quitarnos las sandalias que nosotros traíamos de allá y calzarnos con el evangelio de la paz, para nosotros poder pronunciar y predicar las buenas nuevas de salvación a las almas abatidas por el pecado, a las almas esclavizadas por el mundo y el enemigo. Y con esto voy terminando. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esta es una virtud tremenda, la paciencia. El cristiano que no tiene paciencia, pídasela a Dios. Es la paciencia. Es como cuando usted siembra un grano de frijol o de maíz. Usted sabe más o menos cuánto tiempo se lleva. Pero hay quienes que siembran una semilla de aguacate y ellos saben que ese árbol va para años. Pero increíblemente tienen mucha paciencia los sembradores de aguacate. Y están conscientes que es largo el camino, que ellos van a cosechar muy largo. Pero no se dan por vencidos. Ellos siguen sembrando, porque saben que tarde o temprano ese fruto va a dar. Así somos nosotros en el Señor. Hoy estamos sembrando la palabra en nuestro corazón. Y tarde o temprano Jesucristo va a venir por una iglesia que está dispuesta a ser levantada con la ayuda del Espíritu Santo.
y la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Hoy, pueblo del Señor, Dios nos hace un llamado a todos. Delante de Dios no hay excusa que valga. Delante del Señor no hay nada oculto. Todo está abierto en sus ojos. Dios conoce cómo usted siente, cómo usted piensa. Dios sabe qué es lo que usted habla, qué usted conversa en secreto. Dios lo sabe. Dios sabe si hubo un momento en que Pedro vivía como gentil con los gentiles. Y cuando estaba con los judíos, vivía como judío. Y cuando estaba con los judíos y miraba a los gentiles, Pedro se hacía al lado de los judíos y le decía: así es como dicen los judíos, ustedes tienen que circuncidarse. Y cuando estaba con los gentiles en la mayoría y miraba a un judío, decía: no, es que la circuncisión de nada vale, es por fe. Y Pablo escuchó eso y tuvo que ir a confrontarlo y decirle que dejara la hipocresía. Así hay muchos, unos cuantos, que cuando están con aquellos enemigos de la obra, los enemigos de su pastor, le dan la razón para hacerle lado, para que vean como que sí, estoy de acuerdo contigo, es verdad, tienes razón. Pero cuando está con el siervo de Dios, tiene razón. Sí, pastor, así son las cosas. Dios está llamando a un pueblo santo sin hipocresía. Dios está llamando a un pueblo recto. Dios está llamando a un pueblo puro. Dios está llamando a un pueblo que sea transparente. Pablo dijo: somos cartas abiertas, pero no para que vean maldad en nosotros, sino para que vean el poder de Dios, y que somos hombres, y que son mujeres, y que son jóvenes, y que son ancianos, dignos de imitar. Así que si alguno está en esa condición, hoy el Señor le está haciendo el llamado. Humíllese ante Dios y cierre los ojos y reconozca su incapacidad de sostener la rectitud y la convicción de hablar verdad frente a aquellos enemigos de los hijos de Dios. Vamos a orar. Amado Señor Dios Todopoderoso, te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Oh Señor, solo tú conoces la condición, el pensamiento. Solo tú conoces, Señor eterno, aquellos que están viviendo circunstancias parecidas a la que tú has hablado hoy, Señor. Y aquellos, Señor amado, que abren el corazón a la palabra y que dejan entrar la verdad a su ser para ser salvos, yo te pido por ellos que tú los bendigas con salvación y fortaleza. Que ellos puedan confrontar el pecado, confrontar a aquellos, Señor amado, que son enemigos de tu evangelio. Que tengan el poder no para discutir, sino para confrontarlos con la palabra. Para obstaculizar a Satanás y sus propósitos, Señor. Oh Dios, te doy la gloria y la honra. Te doy las gracias, Señor, por esta hora. En el nombre de Jesús. Señor, si alguno se está arrepintiendo, si alguno está humillándose y pidiendo perdón y misericordia, si alguno ha tenido, Señor amado, la injusticia en su corazón, si alguno, Señor amado, ha estado, Señor amado, practicando cosas que no debe, si alguno, Señor amado, se ha unido en conversaciones que no debe, ten misericordia. Perdona, Señor amado, sus faltas y pecados. Dales dominio propio.
que no se dejen convencer, que no se dejen zarandear por nada ni por nadie, sino que sean firmes en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, eterno Dios. Te doy la gloria y la honra. Amén y amén. Tu nombre es igual por los siglos y la eternidad. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz. Y le pregunté.